¿Qué era lo que más miedo te daba afrontar o qué eran tus dudas o qué? Invertí en algo que al final luego no funcionara, que al cliente no le gustara. Trabajaba en otro salón, yo tenía mi idea de montar algo, pero es verdad que no realmente veía esa experiencia con el cliente. Y eso es lo que buscaba, ese objetivo de que el cliente entrara al salón, se olvidara del mundo de fuera, de ese estrés que llevamos, desconectara totalmente. Hemos hecho una mejora del espacio que tenías, haciéndolo más eficiente y ampliando pues, a los clientes, obviamente, que estuvieran más cómodos, pero también vosotras, que pasáis muchas horas aquí. Que yo esté a gusto en mi trabajo, que estuviera como en mi casa, yo también quiero que las clientas sientan eso y el equipo también, porque al final se nota. Yo es que cuando veo a la gente que monta una obra sin nadie que dirija, pues a mí me da vértigo. Si tuvieses que definir una única sensación que es la que más te ha transmitido este espacio. A mí ahora mismo, y sobre todo por las clientas. Hace 12 años que nos conocimos, Bea y yo, en un gimnasio. Hoy estamos aquí en su propio salón, después de 9 años de trabajo, constancia y mucho crecimiento. Esto no ha sido una reforma, ha sido una transformación. ¿Qué pasa cuando un espacio cambia? Y cambia también la experiencia del cliente. Por eso hoy quería sentarme con Bea para hablar de todo ese camino, cómo empezó, de lo que ha significado llegar hasta aquí y de cómo un espacio también forma parte de esa historia. ¿Hace cuánto tiempo que nos conoces? Pues yo creo que yo el salón ahora lo tengo 9 años hace ahora y creo que nos conocimos ya hace pues 10, 12 años. Sí. Exacto. Que bueno, que yo no llevaba mucho tiempo aquí, tampoco en Granada, y tú estabas todavía pues trabajando para otro salón, ¿verdad? Trabajaba en otro salón, yo tenía mi idea de montar algo, pero es verdad que pues siempre con miedos, ¿no? Incertidumbre y de no conocer a nadie que me pudiera ayudar, y en este caso pues te conocí a ti. Sí. Y Bea, ¿cuánto tiempo te llevó desde que alquilaste el local, ¿no?, hasta que pudiste dar el paso o decidir que era el momento de buscar un profesional o alguien que te ayudara a plasmar por la idea que tenías de negocio? Hago 9 años, pero hasta los 7 años, 8, que yo empezaba a darle vueltas de querer reformar el salón, porque también la peluquería evoluciona, veía que me faltaba sitio, los espacios no estaban diferenciados. Como que yo no realmente veía esa experiencia con el cliente, y eso es lo que buscaba, ese objetivo de que el cliente entrara al salón y que se olvidara del mundo de fuera, de ese estrés que llevamos, desconectara totalmente. Entonces la verdad que las clientas lo han notado mucho, porque gente que venía con mucha prisa ahora se queda más y ya no hay prisa para totalmente, eso, ¿no? Y además se hacen incluso más cosas que no conocían antes, claro, pero por lo a gusto que están aquí. Sí. Y la verdad que a todo el mundo le ha gustado muchísimo pues todo. Realmente el lavacabezas, los tocadores, la luz, todo, es que es todo. Yo me acuerdo pues cuando me llamaste, que claro, pues me hizo especialmente ilusión, primero porque sé el esfuerzo y el trabajo y los años que llevas para llegar a donde has llegado, ¿no? Y eso pues siempre pues emociona e ilusiona. Y luego porque bueno, pues era también un poco retador, porque tampoco es que hayamos hecho al final una reforma completa, hemos hecho una mejora del espacio que tenías, simplemente pues haciéndolo más eficiente y ampliando, pues necesitaban más tocadores, más lavacabezas, entonces adaptándolo a vosotros y sobre todo para, ya no a los clientes obviamente, que estuvieran más cómodos, pero también vosotras, que pasáis muchas horas aquí. Totalmente. La luz tenía que ser acorde. Además nosotros hemos notado a la hora de trabajar mucho más cómodas, porque claro que el cliente queremos que esté a gusto, pero nosotros al final echamos muchas horas aquí, y nosotros al tener pues los espacios mejor diferenciados y todo, puedes trabajar muchísimo mejor con el cliente, y eso el cliente al final lo nota también. Claro, y estáis pues más relajados, en un ambiente más cómodo, sí, y eso se nota y se transmite también al cliente. Sí. ¿Qué era lo que más miedo te daba afrontar o qué eran tus dudas o qué? Me daba miedo porque, claro, obviamente el local al final no es mío, invertí en algo que al final luego no funcionara, que al cliente no le gustara, que no transmitiera lo que yo quiero transmitir realmente, y al final tú pues me tranquilizaste. Tranquila, Bea, que no hay problema, que miramos, y la verdad que todas las ideas que yo tenía desordenadas en mi mente, tú me las plasmaste súper bien, la verdad. Sobre todo es ajustarnos también a los tiempos que teníamos también que cumplir, porque un negocio cuanto menos se tenga cerrado mejor, entonces ese era un poco también el cambio mayor con el menor tiempo disponible, y lógicamente el presupuesto también tenerlo bien medido, ¿no? Que eso era. Y bueno, luego los miedos de obra, que esos están todos, ¿no? Cumplir plazos y llegar a tiempo y abrir el día que tú ya tenías tus citas. Es verdad, la verdad que bien, pero bueno, yo creo que como todas las obras tienen un poquito de caos, pero luego bien, porque cuando luego tienes a gente, en este caso a ti, que es verdad que yo estaba embarazada y me ayudaste muchísimo, porque yo me veía que decía que tengo el niño aquí.
Yo decía, madre mía, pero es verdad que en todo momento tú veas tranquila, venga, voy, vamos, que no he tenido miedo en ese aspecto por eso, porque te tenía a ti como de apoyo, que es súper importante. Yo es que cuando veo a la gente que monta una obra sin nadie que dirija o que tenga una idea de cómo ponerlo, es que eso yo no lo veo, es que eso a mí me da vértigo. Es más complejo, sobre todo para el resultado final, ¿no? Que consigamos lo que ibas buscando, ¿no? Totalmente. Vea, ¿cuántos años hace que nos conocimos? Porque nos conocimos en el gimnasio. Sí, cuando yo con el salón no tenían niños ni salón y yo estaba casi recién llegada en Granada también. Totalmente. Yo trabajaba en otro salón, yo ahora voy a hacer con este año 9 años. Y bueno, pues nos conocimos en el gimnasio y yo tenía mi idea de montar algo, pero todavía no tenía el proyecto en mente, no tenía el salón, no tenía nada. Sí, estabas todavía creando tu marca, lo que querías y tu sueño, ¿no? Tu idea de... Totalmente. ¿Y cuánto tiempo te llevó desde que en tu mente querías tener tu propio salón hasta que pudiste alquilar el local? Yo creo que un año más o menos, desde que no... Y luego ya cuando decidí de hacer la reforma fue a los 8 años. ¿Cuál fue, digamos, el gatillazo para...? Pues mira, yo cuando, bueno, pues al final el salón lo montas como puedes, pues al final los principios son difíciles, pero es verdad que cuando yo ya estaba estable, con clientes, una clientela ya fija y todo, pues yo veía que faltaba pues el sitio no era como yo quería, el cliente no se llevaba esa experiencia que yo quería transmitir. Al final la peluquería va evolucionando y yo veía que no iba con lo que yo iba creciendo. Y tú también vas evolucionando con la peluquería. Efectivamente, no iba conmigo. Entonces por eso ya te llamé a ti y te di mis ideas que yo tenía y ya tú al final pues las ordenaste porque yo tenía muchas ideas pero no estaban nada ordenadas, al final no entiendes del tema. Y bueno, pues tú al final tú me diste varias propuestas. La verdad que muy contenta porque es lo que quería transmitir al cliente, calma, experiencia y la verdad que la gente está muy contenta. Y yo también, claro. ¿Has notado que ha venido clientes nuevos o los que ya venían se quedan más tiempo? ¿Cómo os ha afectado a nivel bueno, también? aparte los clientes están muy contentos y han venido más clientes y los clientes que eran ya que se hacían cosas, se hacen más cosas, o sea que al final la experiencia la hacemos el concepto más completo y el cliente se siente más satisfecho. Además el equipo trabaja también mejor porque tenemos más herramientas para trabajar, más espacio y al final eso también se transmite al cliente y la verdad que... Entonces, por ejemplo, para la gente que a lo mejor está dudando al hacer porque al final es una inversión, lógicamente, pero ¿crees que esa inversión, ese esfuerzo merece la pena y compensa luego y lo recuperas, por así decirlo? Sí, merece la pena y la verdad que tú no tener que estar pendiente de lo que hace, obviamente una obra es un poco caos, sí, pero es verdad que tenerte a ti como que te vayas direccionando para dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, porque yo puedo tener muchas ideas, pero cómo yo le proyecto al albañil qué tiene que hacer. Sí, un poco marcar esos pasos. Efectivamente, entonces tú eres la que entiende. Y al final esas ideas que yo tenía, tú las proyectaste muy bien y lo transmitimos al final a la cuadrilla de albañiles, electricistas y todo, que hicieron que al final fuera todo real. Lo que yo veía en una hoja al final fue real. ¿Qué habéis visto necesario que cambie para adaptarse a esa imagen nueva que queríais transmitir? Pues nosotros hemos tenido que cambiar todo el sistema de trabajo en protocolos con el equipo, porque al final cuando el cliente entra... ¿Te vienes conmigo, Martí? ¿Qué te pasa? Algo te pasa. Algo te pasa. Ahí va. Eso era lo que tenía. Eso le pasaba. Es que digo, es muy raro. Pues nuestro sistema de trabajo ha cambiado concepto a los protocolos con el cliente, porque obviamente ya no el diseño, sino a la hora de entrar tienes que transmitir también eso. O sea, el volumen nuestro también baja a la hora de hablar con el cliente, para que todo esté mucho más calmado, la gente esté más tranquila cuando entre. Nuestra música también ha cambiado, a la hora de aplicar también color, de aplicar tratamientos también ha cambiado. Entonces eso también lo tiene que percibir el cliente, ya no solamente el diseño, sino todo el concepto. O sea, habéis bajado, digamos, el ritmo, el sonido, y efectivamente, para que esa experiencia cliente se pueda que no sea realizar. la peluquería de antes, o sea, entrar a una peluquería rápido, caos, no. Nosotros queremos calma, el cliente que espere lo menos posible, como máximo 10-15 minutos,
pero todas las citas que estén bien alineadas, todo el sistema, todo esté bien para que el cliente se sienta y nosotros también estemos más a gusto a la hora de trabajar con el cliente. ¿Y ha visto un cambio palpable en tus clientes cuando entran a cuando se van incluso y tus empleados también? Claro, el equipo lo ha notado un montón porque trabajan más tranquilas, eso hace que también el cliente, que es lo que yo quiero, el objetivo, que se sienta bien, entonces lo ha notado en todo, en poder tener más tiempo para hacerle más tratamientos, más diagnósticos, o sea, que la clienta salga de aquí empoderada, que se vea súper bien, que no tenga que estar... Y que se vaya sintiendo pues mejor, ¿no? Que al final una de las funciones y retos vuestros es hacerle no solo que vayan físicamente sintiéndose mejor por fuera, que eso lógicamente lo lográis con creces, pero que también que se sientan mejor pues emocionalmente y eso, más relajado, que haya un cambio no solo solamente en el exterior sino también en el interior. Exactamente. Que es un poco también lo que nosotros intentamos hacer con los diseños o con los espacios, ¿no? Intentar transmitir sensaciones y cambiar el estado de ánimo un poco de esas personas. Cuando es necesario pues subir el ánimo, pues subirlo, pero cuando es necesario bajar el ritmo y bajar la calma, y este proyecto iba mucho de eso, de vamos a bajar el ritmo, vamos a dar esa paz y esa tranquilidad que ahora mismo no estamos teniendo nosotros tampoco. Y al final es mucha de conexión, ¿no? Tu trabajo, el mío y casi todos, pues al final es hacernos sentir mejor. Y... Además tú lo has dicho, la palabra sensaciones, es que buscamos eso, buscamos experiencias, sensaciones, tranquilidad, pues porque la vida que llevamos, el estrés, el trabajo, es que yo cuando entro aquí me da calma, o sea, que yo esté a gusto en mi trabajo, que estuviera como en mi casa, yo también quiero que las clientas sientan eso y el equipo también, porque al final es tu trabajo, pero si estás a gusto y que todo al final esté bien, se nota. Y si tuvieses que definir una única, ya que hablamos de sensaciones, una única sensación que es la que más te ha transmitido la gente o la que a ti te transmite este espacio. A mí ahora mismo, y sobre todo por las clientas, calma. Calma. O sea, abrir la puerta y el ruido de fuera que no se escuche aquí. Y aquí entrar y que se escuche calma. Y escuchar al cliente, lo que realmente busca y que quiere. Tener esa calma para poder escucharle y conectar con él también, ¿no? Efectivamente. Que también el ambiente tiene que ser apropiado para poder conectar con las personas. Si hace mucho ruido y escucha al cliente el otro... nervioso, pues no, es imposible. Bueno, pues entonces yo creo que me siento satisfecha de haber conseguido eso y sobre todo de haberte podido ayudar en esta nueva etapa y que espero que sean muchas y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, Ana. Y nada, y aquí con unos pequeñazos más que tenemos en el equipo. Mira cómo se queda, que se queda muy mal. Ha dicho que me está diciendo la tía esta. ¡Que vaya!